Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Yo soy Silvia Impaglione, tengo un costado artístico y otro costado soy empresaria, pero bueno, los invito a estar un ratito acá en mi lugar, en mi oficina, donde tengo variedad de... Acá convivo con las dos cosas, con mi arte y con mi trabajo. Silvia, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Y bueno, quería empezar y que vos nos puedas contar cómo comienza tu vínculo con la pintura, con el arte. De una forma muy extraña, yo sufría de insomnio y tenía que hacer algo en las madrugadas que no hiciera ruido. Mirá. Entonces empecé a dibujar, que era algo que me gustaba de chica, y empecé a dibujar cada vez más y empecé a pensar que me gustaba lo que hacía, pero que quería aprender más. Así que empecé a buscar, primero en Pico, algunas profesoras que me enseñaran un poco más sobre, porque yo dibujaba a lápiz, cómo pintarlo, con pinceles, con alguna materia. Y bueno, empecé con acrílico, pintando, y acá en Pico. Y después no me alcanzó, me fui a Buenos Aires. Ahí entré me acuerdo que había un seminario, un taller en el Sheraton donde un artista en ese momento que aparecía en todos los canales de televisión y demás. Así que me prendí en eso, pensando que era acrílico, pero cuando entré al taller era óleo, que yo no lo conocía. Y empecé a patinar sobre esa grasa como muy mal. Entonces cuando vi el desastre que estaba haciendo, yo empecé a juntar todo y me empecé a juntar mis cosas para irme. Habría unas 50 personas tomando la clase y se me acercó despacito la profesora y me dijo al oído: si te levantás te mato. Y yo me quedé un poquito helada. Un poco didáctica. Muy didáctica ella. Y empecé a relajarme y a acomodar de vuelta los óleos y a intentar hacer lo que ella proponía. Cuando empecé a trabajar, la verdad es que cuando me empecé a relajar con la pintura, me empecé a enamorar y fue un amor para siempre. Tanto así que el cuadro quedó muy bien y cuando terminó la clase, la profesora agarró mi cuadro, lo llevó al frente y dijo: esta persona casi se me va a los 10 minutos de haber iniciado la clase. Así que, bueno, a partir de ahí, ya te digo, inició mi amor hacia el óleo en particular. Abandoné todo el resto de cosas que conocía. ¿El resto de cosas el acrílico, materiales, otros claro. materiales? En materiales, o sea, acrílicos, acuarelas, porque yo había probado de todo. Y me quedé con el óleo para siempre. Y yo creo que nunca más lo voy a cambiar porque es como... Mirá, está buenísimo eso. Si vos tuvieses que contar un poco a la persona que quizás no conoce, no distingue entre un material y otro. Primero, ¿qué tiene el óleo? Y después, ¿qué genera el óleo en vos? ¿No? Porque después es muy personal. Sí, totalmente. ¿Por qué uno se apega a un material y no a otro? ¿No? En primer lugar, lo que yo sentí con el óleo es una nobleza. La nobleza de que vos estás pintando algo que no va a variar jamás su color, que lo que vos pones así va a quedar, que lo que vos pensás y soñás y lográs no lo va a modificar nada. Claro.
y te va a durar 500 años, o 600 o 700, vaya a saber, 500. Porque hasta ahora los más viejos todavía están vivos, y por lo menos si la pintura está bien hecha, ¿no? Y bueno, esa nobleza que me devolvió el óleo de decir, bueno, yo estoy acá y para siempre, y no voy a fallarte porque no voy a cambiar nunca el tono que acabas de elegir. Esas cosas me llenaron y lo quise con amor, no es una cuestión de... Es difícil de explicar, pero es un sentimiento. Que bueno, hay algo del tiempo ahí, es como una reflexión medio metafísica, ¿no? Porque sí, es verdad. es verdad. Un vínculo eterno, casi eterno, ¿no? Exacto. Con un material, con algo que normalmente Exacto. no lo tenemos en lo cotidiano con otras cosas. Exacto. Con otros elementos, digo, ¿no? Sí, y además cuando vos lo haces bien, porque tiene su técnica, pero si vos le conocés la técnica y lo haces bien, sabés que eso va a quedar así exactamente igual cuando vos ya no estés más acá en esta tierra. Claro. Y alguien lo va a tener en algún rincón de su casa, por ahí sabe quién lo pintó y por ahí guarda una relación afectiva con quien lo pintó, que en este caso sería yo. O por ahí ni siquiera sabe quién lo pintó, pero eso va a quedar, porque si es bonito a lo mejor le gusta y va a quedar. Y entonces eso de trascender después de la muerte también es interesante, cosa que no ocurre con el acrílico, que se va con el tiempo, tiene su vida útil, digamos. Claro, claro. También habrá alguno que lo prenda a fuego el día que yo no esté, porque por fin puedo prenderlo fuego. Bueno, pero eso no lo sabemos. Bueno, esto te comentaba que era un poco cuando llegué a la parte de empezar a ser humanos, lo que es el naturismo, los bordes suaves, claro. ¿Viste? Pero bueno, por ejemplo, el efecto de sol, la mirada de ella hacia algún lugar, te da la sensación de una mirada inocente, o sea, tiene esa expresión que es lo que a mí me gusta del naturalismo, ¿no? Igual que, por ejemplo, vos haces, esto es un eucaliptus, pero también esto tiene los bordes, o sea, es todo suave, acá no hay líneas puras, rectas. Abierto, todo es... Y no tenés el hiperrealismo en las hojas que lo endurece, trato de suavizarlo y de hacerlo así suave, ¿viste? Sí. En eso también lo ves bien en aquel cuadro de Venecia, donde se ve, o sea, sabés que es Venecia, sabés que es el lugar, pero no hay nada duro, nada realista. Claro. Es como una impresión. Y Silvia, si vamos al comienzo, a esos primeros dibujos en el momento de insomnio, ¿qué temáticas aparecían? Bueno, a mí me gustaban mucho las flores, pero así en primer plano, digamos, ¿no? Y me había comprado libros, me gustaban los caballos también, dibujaba muchos caballos. Pero en realidad todo fue cambiando en mi vida, o sea, desde eso que arrancó, después yo me fui, después de esta situación que tuve en Buenos Aires, que acabo de contar, mi primera experiencia, una vez que ya Elorio y yo éramos muy buenos amigos, empecé a buscar gente que me enseñara aún más. Siempre me gustó el figurativo, nunca la abstracción, porque eso va a lo mejor en el interior de cada uno, porque yo necesitaba pintar algo que el otro lo reconociera como simplemente sin que yo tuviese que explicarlo. Yo necesitaba enviar un mensaje a través de la pintura y que el otro lo entendiera, no importa que yo estuviera en el medio. Entonces empecé a buscar profesores que me enseñaran sobre figurativo y llevarlo a algo que yo necesitaba. Entonces empecé haciendo realismo con profesores en Buenos Aires, argentinos, y no era lo que yo necesitaba. O sea, yo, si bien lo hacía y cada vez
me gustaba más y aprendía más y demás, había algo que me chocaba cuando miraba mi cuadro, en la sensación de que no entraba más allá, o sea, era como que me ponía una barrera. Eso ¿qué veías? ¿Algo a nivel del realismo? ¿O era sí, algo... lo que es el realismo, lo que es el realismo, hiperrealismo, por ejemplo, yo arranqué haciendo hiperrealismo, lo sentía frío. Esa es la realidad. Hasta que un día vi un cuadro de alguien que me llegó al alma, y ahí es donde entendí lo que te llega hasta los ojos y lo que va más adentro. Claro. Y eso lo encontré en una clase, en una técnica o en una clase de pintura que se llama naturismo. El naturismo en sí, o naturalismo, es una técnica donde que lo iniciaron los primeros, o sea, ¿viste cuando apareció la primera máquina de sacar fotos? Las máquinas no tenían nitidez, los bordes eran borrosos. Y los pintores empezaron a agarrar esas fotografías y a pintarlas, y las pintaban tal cual, te estoy hablando de 1800, ¿no? O 1700, no me acuerdo, cuando apareció la primera máquina de sacar fotos. Y pintaban los bordes desdibujados. Bueno, ahí nace el naturalismo, esa clase de pintura, con los bordes suaves, con los colores diferentes. Entonces, el hiperrealismo empieza a quedar a un lado en mi vida para que entre el naturalismo, porque es lo que yo buscaba, es lo que vos mirás y te entra aún más allá de los ojos. Eso me pasa a mí, que no debe ser lo que le pasa a todo el mundo. Inclusive yo conozco muchísima gente que le encanta el hiperrealismo y no le gusta el naturalismo. ¿Y cómo los trabajás en varias capas? ¿Cómo bueno, sí, por supuesto. Esto debe tener 20, 30 capas entre una semana y otra, porque tarda una semana en secar el óleo, porque vos sabés que el óleo, para que el óleo dure 500 años, tiene que manejarse primero fino, delgado, o sea, un óleo suave y a lo mejor con un poco de trementina para que seque rápido. Pero después, a medida que vas avanzando, cada vez más gruesa la capa y el óleo puro, y bueno, llegás, pero después, o sea, como es medio translúcido, vos vas poniendo, y cada pincelada le suma, nunca le resta, siempre millones, tenés millones de colores distintos, o sea, y acá yo no juego, bueno, todo verde, no, le pongo rojo, por ejemplo, le pongo eucalipto rojo, pero... Estos colores, estos violetas... Claro, los violetas, porque en realidad no es el árbol que vos te estás viendo, sino es el árbol que vos... Tu impresión. Te impresiona, vos lo mirás de lejos y es la impresión que vos tenés del árbol. Le viste violeta, le viste rosa y bueno, ponéselo, ¿viste? Silvia, y volviendo a un poco las temáticas, ¿no? Me contabas de estas flores de insomnio. Bueno, esas fueron mis primeras. ¿Cómo siguió, por dónde siguió la búsqueda? A la par de lo técnico que es muy interesante. Te cuento. Esto murió ahí en las noches de insomnio. Una vez que conocí el óleo, empecé primero, por supuesto, lo primero que por ahí hacemos todos es un poco el paisaje, ¿no es cierto? Que a pesar de todo es una de las cosas más difíciles que hay para pintar, porque parece que no, pero el paisaje en sí, para mí, gusto, hay otros que es fácil. Pero a veces lograr un árbol etéreo, un árbol liviano a la vista, un árbol que te traslade y que no sea duro y que no sea... no es fácil. Por ahí el árbol es lo más difícil de pintar.
Bueno, arranqué por los paisajes, hice varias cosas hasta que descubrí el cuerpo humano. Cuando empecé a pintar humanos, eso me atrajo de una manera diferente, porque empecé a encontrar ojos, miradas, o sea, pude pintar rostros que te miran y te dicen cosas, ojos que te dicen cosas. Tanto es así que he pintado nada más que ojos en alguna oportunidad, o sea, los ojos de una persona y son muy expresivos, muy expresivos. Y es que cuando aparece el cuerpo humano y el rostro sobre todo, es como que esta idea del mensaje que hablábamos ahí se aparece. Profundiza todavía más. Exactamente, ¿no? es ahí donde aparece. Obviamente que desde la pintura se puede transmitir con cualquier temática, ¿no? Sí. Pero hay algo muy especial de... En los ojos hay algo muy especial. De alguien mirando un cuadro donde hay ojos, porque hay una devolución de la mirada también, totalmente. ¿no? Yo he pintado un cuadro de mi hija que una vez en niña estuvo expuesto en la vidriera. Me llamó una persona y me dijo, le captaste la esencia a Steffi en ese cuadro. Yo la miré y la vi a ella en su interior, no es su exterior, tal cual es. Y es verdad, tiene una mirada que dice un montón de cosas, pero muchas cosas. Como hizo Da Vinci con la Gioconda, por ejemplo, en algún momento, cuya mirada tanto se analizó durante los años. Y Da Vinci, por ejemplo, no era un hombre que pintaba el hiperrealismo. Así que sí, cuando llegué a la parte del cuerpo humano y sobre todo los rostros, porque empecé primero a pintar humanos enteros para después ir cada vez achicándome hasta llegar a pintar nada más que los ojos, por ejemplo, me pasó. Y bueno, la expresión, lo que yo buscaba lo encontré ahí, Sí, bueno, eso ya es más impresionista y es en algún momento de mi vida donde quise hacer primero esto, después me fui para este lado. Cuando yo saliendo del figurativo, empecé a hacer algo más impresionista, solo manchas, intentando lograr un paisaje, en este caso lluvioso, pero fue una etapa también de mi vida. Me hubiese hecho falta traer la primera etapa cuando hice el hiperrealismo, donde hacías la fruta viste bien, cuidando los colores, que el higo tenga el color del higo y que no pero se te mejor vaya. no, porque hablamos bastante mal del figurativo. Del hiperrealismo, así que... Sí, pero son lindos, lo que pasa es que no son para mí lo que yo buscaba en mi interior, pero no dejan de ser lindos. Además hay un tema de respeto hacia todo el mundo. Obviamente. Porque también hay una situación de desprestigio. Vos pintás así, no, la verdadera pintura es en la abstracción. No es real tampoco, o sea... No, pero está bueno posicionarse, ¿no? Como decir, bueno, para mí es desde acá. Claro, para mí es desde acá, no sé, pero si a vos te gusta, y bueno, seguí con lo tuyo, pero no es lo mismo. Claro, es que cual. Por eso somos todos diferentes. Sí. Estos son los primeros cuadros que intento buscar de desarmar la flor en su realismo y la intento llevar a otro punto que no sea el realismo, ¿no? Ni la abstracción. Es un punto, o sea, es el camino, digamos. Quizás el camino fue así. Claro. Para terminar allá abajo. Claro. El camino fue así, pero bueno, hoy si tuviese que elegir siempre el humano es lo que más me atrae, aunque en este momento estaba intentando hacer algo de campos abiertos y árboles pampeanos. Tenía ganas de hacer algo más. Ahora estás en esa línea un poco. Ahora estoy haciendo un poco esto, lo que es el campo pampeano. Viste que el pintor siempre tiene como etapas. Sí. Bueno, yo he sido una etapa con persona, digamos. Más que una persona con etapas. Hay una sensación que es lo que yo trato de que el otro sienta, porque en realidad el arte siempre es un mensaje que uno dice, uno pone, uno esculpe o uno canta o uno pinta para que otro reciba ese mensaje.
Para mí el arte es eso. Nadie lo hace para uno, porque si no, los tendrías encerrado en una habitación bajo llave. Claro. Y en realidad lo que vos querés es mostrarlo y que lo vean los demás, o cantarlo y que lo escuche otro. Entonces, para mí el arte, sea la música, la escultura o la pintura, es un mensaje nada más. Es un mensaje que da alguien para que otro lo escuche. Pero para que tu mensaje llegue, ¿a dónde querés que llegue? ¿A los ojos del otro o al alma del otro? Es una decisión que tenés que tomar antes. Entonces, cuando yo notaba que la pintura figurativa, hiperrealista, no trascendía más allá de mi mirada, yo cuando la veía me llegaba hasta ahí, y cuando encontré el naturismo y sentí la sensación que el cuadro me manda mucho más adentro de los ojos, dije, bueno, esto es lo mío y acá tengo que ahondar y de esto tengo que aprender. Esa es la época en que cayó la ceniza en Pico. Lo sacamos de una foto que se veía muy mal, de Filippini, pero mirá, fue un poco un homenaje a Filippini, un homenaje a Pico para una exposición donde armamos toda una exposición que tenía que ver con General Pico. Mira, ¿que le hicieron en Médano? Sí, le hicimos en Médano en esa época que te cuento, y todos pintaron un pedacito de Pico. Mira. Se llamó Pico en la tela y bueno, eso fue parte de esa exposición, que estuvo muy buena también. Y siempre ando por ahí veo cuadros de esa exposición de otros pintores en la plaza que se han ido donando. ¿Y vos estas imágenes ya las tenías presente o cuando surgió la propuesta pensaste en esa foto? ¿Cómo? En principio nosotros porque me refiero a otro grupo de gente que tenía en la cabeza las ganas de pintar algo de Pico. Mirá. Y entonces lo que hicimos fue armar. O sea, nosotros teníamos la idea en la cabeza y lo que hicimos fue armar, solicitar la exposición y ahí nos pusimos todos a trabajar. Mirá. Llegamos al final de esta charla. Silvia, muchísimas gracias. No, gracias a usted por haber pensado en mí, por haberme tenido en cuenta. No, por favor, gracias a vos por el recorrido, por tu experiencia y tu vínculo con la pintura. Te agradezco un montón. La verdad que no te conocía, pero sos una persona hiper agradable, muy inteligente y me alegra haberte conocido. Bueno, gracias. Y nos vemos la semana que viene para más impresiones.